Somos WBCQ, brindándoles la radio de World's Last Change a ustedes desde Monticello, Maine. El anhelo de todo cristiano durante los últimos 2000 años ha sido ver al Salvador regresar y establecer un reino eterno en la tierra. Los acontecimientos en el mundo revelan que esto sucederá muy pronto. Siga escuchando para aprender cómo puede prepararse espiritualmente para los eventos finales de la tierra. Radio WLC está preparando a un pueblo para la vida en el reino terrenal de Yahuwah, que se establecerá en el inminente regreso de Yahushua Cristo. Él mandará a sus ángeles con una gran trompeta, para que reúnan a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Mateo 23:31. En camino a conocerte, la luz se aclara. Entonces él pidió luces y se apresuró a entrar. Y vino temblando, y se postró ante Pablo y Silas, y los sacó, y dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Creed en el Señor Yahushua Cristo, y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16, 29-31. Este emocionante fragmento de la historia apostólica contiene la pregunta más importante que pueden formular los labios humanos. No se trata de qué debo hacer para obtener salud, riqueza, fama o alguna posición elevada de poder y grandeza humanos, pero infinitamente más que todo esto. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y en proporción a la importancia de la pregunta está la claridad de la respuesta. Cree en el Señor Yahushua Cristo. La fe y la fe son lo mismo. He llamado a esto una respuesta muy sencilla, porque con la Biblia ante nosotros es fácil descubrir lo que significa creer en el Señor Yahushua Cristo. El tema se coloca ante nosotros en la luz más clara. Por ejemplo, sabemos que un mensaje enviado convierte a quien lo trae en un mensajero, y creer verdaderamente en el mensajero es creer en el mensaje que él trae. Ahora, entre sus otros atributos encontramos los de un mensajero expresamente atribuido a Cristo y que ha sido enviado como portador de un mensaje de Yahuwah al hombre. Por eso se le llama el mensajero del pacto, Baal 3.1. El apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión, Hebreos 3.1. La palabra apóstol aquí, aplicada al Señor Yahushua, transmite la misma idea, porque significa un mensajero, embajador. Y en la parábola de la viña, el Salvador habla de sí mismo de la misma manera. Al último de todos les envió a su Hijo. Nuevamente él dice: soy enviado a predicar el reino de Yahuwah. El Padre dice: este es mi Hijo amado, escúchalo. Lucas 9:35. Y Moisés dijo: a él le harás caso a todo lo que te diga. Y sucederá que todo el que no escuche al profeta será destruido. Hechos 3, 22, 23. Para aclarar aún más este tema, encontramos al Señor Yahushua ante nosotros también como testigo dando testimonio. Por eso se le llama el testigo fiel y verdadero. Reb 3:14. Y él mismo declara: para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Juan 18:37. Ahora el mensaje o doctrina que predicó es su testimonio. Y las Escrituras nos aseguran que el que ha recibido su testimonio ha puesto su sello a esto, que Yahuwah es verdadero. Pero por otro lado, el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Yahuwah permanece sobre él. Juan 3:33-36. Ahora, hemos mostrado mediante variadas ilustraciones y pruebas abrumadoras que creer en el Señor Yahushua Cristo, en un sentido verdadero y bíblico, es creer y obedecer ese mensaje o testimonio que Él ha proclamado a los hombres. Entonces, ¿cuál es ese mensaje o testimonio que es tan esencial para la salvación? Nuestro destino eterno depende de una respuesta veraz a esta pregunta,
y alabado sea el Señor porque no nos quedamos a oscuras sobre un tema de tanta importancia. Pedro ha señalado con gran precisión el camino por el cual podemos encontrar cuál era ese mensaje. Dice que la palabra que envió Yahuwá a los hijos de Israel, predicando la paz por medio de Yahushua Cristo en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, Hechos 10, 36, 37. Con una gran claridad de expresión, ¿cómo es posible que perdamos esa palabra o mensaje que estamos buscando? Nos dijeron, primero, ¿quién lo envió? La palabra que Yahuwá envió. Segundo, ¿a quién fue enviado? A los hijos de Israel. Tercero, ¿por quién fue enviado? Por Yahushua Cristo. Cuarto, ¿en qué región se extendió? Por toda Judea. Quinto, ¿desde qué punto comenzó? Desde Galilea. Y sexto, ¿en qué momento comenzó? Después del bautismo que predicó Juan. Tales instrucciones claras nos llevan directamente a Marcos 1:14, que dice: después de que Juan fuera encarcelado, Yahushua vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Yahuwá. ¿Cuán exactamente corresponde esto al lenguaje de Pedro? Después de que se apagó la voz de Juan, el bendito Salvador comenzó desde Galilea, proclamando el evangelio del reino de Yahuwá. Otra porción de la Escritura nos informa que él recorrió toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y predicando el evangelio del reino. Mateo 4:23. Tampoco limitó su ministerio a esa región, sino que proclamó el mismo gran mensaje por toda Judea. Como aprendemos de Lucas 8:1, recorrió todas las ciudades y pueblos, proclamando y predicando el reino de Yahuwá. Cuando la gente de Capernaum lo instó a quedarse más tiempo con ellos, él se negó, diciendo: debo predicar el reino de Yahuwá a otras ciudades también. Por eso fui enviado. Lucas 4:43. E incluso en ese intervalo solemne entre su resurrección y ascensión, su tema seguía siendo las cosas pertenecientes al reino de Yahuwá. Hechos 1:3. Por lo tanto, he probado clara y abundantemente que el Evangelio del Reino es el gran mensaje o testimonio que Cristo ha traído a los hombres. Por lo tanto, se deduce que el Evangelio del Reino es lo que debemos creer antes de que se pueda decir verdaderamente que creemos en el Señor Yahushua Cristo. Nos ha mandado a creer en ese Evangelio. Yahushua vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Yahuwá y diciendo: arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:14-15. Por supuesto que no les ordenó creer en otro Evangelio que el que él estaba predicando. El lenguaje, por lo tanto, prueba que él les ordenó creer el Evangelio idéntico que él estaba predicando, el Evangelio del reino de Yahuwá. ¿Alguien se imagina que no es imprescindible guardar sus mandamientos? ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que digo? Lucas 6:46. ¿Ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando? Juan 15:14. Todo lo que él te diga, hazlo. Juan 2:5. Si me amas, guarda mis mandamientos. Juan 14:15. Guardar sus mandamientos es una prueba de nuestro amor por él. Y ciertamente nadie puede salvarse si no lo ama, porque se ha pronunciado la terrible pena. Si alguno no ama al Señor, sea anatema maratana, es decir, maldito, cuando el Señor venga. 1 Corintios 16:22. Debido a que el Hijo de Yahuwá nos ha dado el ejemplo y ha hecho del reino de Yahuwá el gran y constante tema de su discurso, sabemos que este debe ser el tema más sabio, noble y mejor que puede ocupar las mentes o lenguas de los hombres. Pero es bien sabido que multitudes de maestros modernos, tanto en posiciones altas como bajas, con una persistencia ciega y fatal, se niegan a creer o predicar ese bendito Evangelio del Reino. Por todo el mundo yo no estaría en el lugar de tales maestros en el día del juicio. Un miembro prominente de una denominación popular me dijo una vez que había estado asistiendo a su iglesia 25 años, pero no recordaba haber escuchado nunca esa expresión, el Evangelio del Reino, usada ahí, o haber escuchado un sermón predicado al respecto. Un predicador de otra secta grande y popular me dijo que recordaba la expresión el Evangelio del Reino y creía que había ocurrido en algún lugar de las epístolas. Otro predicador que dijo que había estudiado griego y hebreo
se había graduado en teología y había estado predicando 6 años. Al ser cuestionado por mí sobre si la expresión el Evangelio del Reino aparece en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, dijo que él creía que ocurría en el Antiguo Testamento, quizás en los Salmos, y que nunca había predicado un sermón sobre el tema. Pero según la concordancia de Cruden, esa expresión no se encuentra ni una sola vez en las epístolas, los Salmos, ni en el Antiguo Testamento en absoluto. ¿No prueban estos incidentes que ha tenido lugar una gran apostasía en el mundo y que los hombres se han apartado de la fe y han caído en la práctica perniciosa de predicar otro evangelio que el que predicó el Señor Yahushua? Y no solo el Señor mismo predicó el reino de Yahuwah, sino que mientras su propio ministerio personal estaba en marcha, él reunió a sus 12 discípulos y los envió a predicar el reino de Yahuwah, y partieron y recorrieron las ciudades predicando el evangelio. Lucas 9, 2, 6. Aquí descubrimos que en la fraseología bíblica predicar el reino es lo mismo que predicar el evangelio. De ello se deduce, por tanto, que los que no predican el reino no predican el evangelio. Tan importante es predicar el reino que cuando un hombre pidió permiso para ir primero a enterrar a su padre, el Señor dijo: «Deja que los muertos entierren a sus muertos, pero ve y predica el reino de Yahuwah». Lucas 9:60. Debemos concluir que el evangelio del reino se predicó en todos los lugares a los que fueron los apóstoles, porque las palabras del Maestro, este evangelio del reino, será predicado en todo el mundo. Requerían claramente que lo predicaran. Tenemos frecuentes alusiones a la predicación del reino por los apóstoles. Así encontramos a Felipe en Samaria predicando las cosas acerca del reino de Yahuwah y el nombre de Yahushua Cristo. Hechos 8:12. También Pablo en Éfeso y otros lugares predicando las cosas concernientes al reino de Yahuwah. Hechos 19:8, 20-25. En Roma vivió 2 años completos predicando el reino de Yahuwah y enseñando acerca del Señor Yahushua Cristo. Hechos 28, 23, 31. Así como la Biblia enseña una sola fe y una esperanza, así también reconoce un solo evangelio y pronuncia una doble maldición sobre el hombre o el ángel que se atreva a predicar cualquier otro evangelio. Efesios 4:5, Gálatas 1:8, 9. Y ahora, después de los testimonios anteriores, ¿puedes dudar de cuál es ese único evangelio? Seguramente no puede ser otro que este evangelio del reino, que el Salvador dijo que debería ser predicado en todo el mundo y que fue llevado a un lugar como a otro, porque Pablo les dice a los colosenses que tenía que llegar a ellos como en todo el mundo. Colosenses 1:6, 23. Y como hay un solo evangelio, se sigue que es este evangelio del reino del que dice la Biblia: el que no creyere será condenado. Marcos 16, 15-16. He aquí entonces el terrible castigo de predicar o creer cualquier otro evangelio que no sea este evangelio del reino. Por supuesto, predicar el evangelio del reino no es simplemente repetir esa frase una y otra vez a la audiencia de la gente. ¿Qué información podrían obtener mediante tal procedimiento? La palabra traducida evangelio, evangelion, significa un buen mensaje, buenas nuevas, gozosas nuevas. Por tanto, predicar el evangelio del reino es predicar las cosas que constituyen el buen mensaje o buenas nuevas del reino. Esto se ilustra en el caso de Felipe, quien en Samaria predicó el evangelio del reino predicando las cosas concernientes al reino de Yahuwah y el nombre de Yahushua Cristo. Hechos 8:12. Y sabemos que la predicación de Felipe en Samaria armonizaba con la de Pablo en Corinto y con la de todos los apóstoles en todos los lugares, porque todos ellos predicaron un solo evangelio. Como Moisés no dio 2 o más códigos de ley opuestos para la dispensación mosaica, así que tampoco Cristo dio 2 o más evangelios opuestos para la presente dispensación. Pero así como en la antigüedad, hubo algunos que pervirtieron la ley de Moisés por su tradición. Ahora hay algunos que pervierten el evangelio del reino por su tradición. Sin embargo, dado que era necesario que los samaritanos creyeran las cosas concernientes al reino de Yahuwah y el nombre de Yahushua Cristo, es igualmente necesario que creamos las mismas cosas, porque es nuestro deber
mantener firme la norma de las sanas palabras, para contender fervientemente por la fe que una vez fue dada a los santos, para pedir los senderos antiguos y andar por ellos. 2 Timoteo 1:13, Judas 3 y Jeremías 6:16. Ahora hemos probado que la única manera de predicar o creer en el Evangelio del Reino es predicar o creer esas grandes verdades en las que consiste ese Evangelio. Por Willie Jones, 1879, de El Evangelio del Reino en 10 discursos. Bekele Basala, de Addis Abeba, en Etiopía, ha enviado una gran pregunta a nuestro email diario de hoy. Es algo sobre lo que también me he preguntado. Escribe: saludos hermanos, en el nombre de nuestro maravilloso Salvador, Yahushua. ¿Podrían explicar qué significa trabajar en nuestra propia salvación con temor y temblor? Esto me confunde. Esa puede ser una declaración confusa. Me alegro de que lo hayas preguntado, Bekele. Primero tomemos un momento para aclarar que la salvación es un don, no es algo que podamos ganar con obras. La Escritura es muy clara en este punto. Leamos Tito 3, versículos 3 al 7. Dice: porque también nosotros mismos fuimos a veces necios, desobedientes, engañados, sirviendo a diversas concupiscencias y placeres, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero después de eso apareció la bondad y el amor de Eloa, nuestro Salvador, para con el hombre, no por obras de justicia que hayamos hecho, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, que derramó sobre nosotros abundantemente por Yahushua Cristo nuestro Salvador. ¿Para qué? Justificados por su gracia, seamos herederos según la esperanza de la vida eterna. No se puede conseguir nada más claro que esto. No somos salvos por obras de justicia que hemos hecho. En cambio, es según su misericordia que somos salvos. Por lo tanto, cuando Pablo dice que debemos obrar en nuestra propia salvación con temor y temblor, debe estar refiriéndose a otra cosa. Vamos a leerlo en contexto. Veamos en Filipenses capítulo 2, versículo 12. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, obrad vuestra propia salvación con temor y temblor. Ese es el texto, pero la palabra por tanto indica que se refiere a algo más. Retrocedamos y leamos los versículos 9 al 13. Por lo cual Yahuwah también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, porque en el nombre de Yahushua se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Yahushua Cristo es el Señor, para gloria de Yahuwah el Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino ahora mucho más en mi ausencia, obrad vuestra propia salvación con temor y temblor, porque Yahuwah es el que obra en ti tanto en querer como el hacer de su buena voluntad. Pablo hace esto. Su mente bien educada construye estos largos y complejos argumentos. Por tanto, a causa de esto, por tanto, ese es el resultado. Y eso es lo que está haciendo aquí. Cuando observamos el contexto de lo que acabamos de leer, encontramos que el capítulo comienza con otra declaración que se remonta aún más atrás. El capítulo 2 comienza con la declaración: si hay pues algún consuelo en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si alguna entraña y misericordia, cumplís mi gozo, que seáis semejantes, teniendo el mismo amor, siendo unánimes de un acuerdo. Filipenses 2, 1, 2. Entonces el capítulo en sí comienza con una declaración, sí, por lo tanto, que se refiere al capítulo anterior. Sí, se refiere a un pensamiento o afirmación expresada en el capítulo 1 que debemos tener en cuenta. Ahora no lo vamos a leer. Si lo desea puede hacerlo en casa con sus propias Biblias. Pero brevemente, en el primer capítulo de su carta a la iglesia de Filipos, Pablo les dijo que siempre había orado con gozo por ellos, por su comunión en el Evangelio. En el versículo 6, él llama a esta comunión del Evangelio una buena obra y dice que Yahuwah la inició en ellos y continuará haciendo esta buena obra en ellos hasta el día en que vean a Yahushua. Este es el tema que continúa a lo largo del resto del capítulo, este tema del compañerismo basado en el amor. Veo que Pablo continúa y comparte algunas de las dificultades que ha enfrentado.
Sí, y felizmente escribe que estas dificultades en realidad lo ayudaron a promover la propagación del Evangelio. Luego agrega que todavía hay mucho trabajo por hacer y que todos los creyentes deben luchar juntos por la fe del Evangelio y no tiene miedo de sus enemigos. Veo aquí que termina el capítulo diciendo que no solo deben creer en Yahushua, sino también sufrir por él. Este es el contexto que establece Filipenses 2, donde lo encontramos diciéndoles que trabajen en su propia salvación con temor y temblor. Les está diciendo que deben poner en práctica ciertos principios para que todos puedan obrar unidos para difundir el Evangelio. Los versículos 1 al 4 del capítulo 2, Pablo les dice que deben tener una sola mente y propósito, y estar dispuestos a humillarse por el bien de los demás. Luego, en los versículos 5 al 11, les dice que necesitan permitir que la mente de Yahushua esté en ellos. Esto les dará un corazón de siervo para que puedan entregar sus vidas al Evangelio, tal como lo hizo Yahushua. Sí, entonces con este contexto en mente, Pablo luego dice en Filipenses 2, versículo 12, que debido a lo que Yahushua hizo para salvarlos, ellos deberían a su vez estar siempre dispuestos a obedecer el llamado de Yahuwah, para obrar en su propia salvación con miedo y temblor. Luego continúa explicando que Yahuwah mismo está obrando en ellos, y ha plantado tanto el deseo de hacerlo como la fuerza también, porque le agrada a Yahuwah. Es por esta razón, explica Pablo, que todos deben trabajar juntos sin argumentar ni pelear internamente, para que podamos ser luces en el mundo y un ejemplo brillante para los incrédulos que nos rodean. Entonces, Filipenses 2.12 no se trata de hacer buenas obras para ganar nuestra salvación. En cambio, está diciendo que debido al don de la salvación, se nos ha dado todo el deseo como el poder de hacer buenas obras que, por supuesto, se utilizarán para compartir el Evangelio con otros. Exacto. Para decirlo de otra manera, Yahuwah nos está diciendo que obremos o ejercitemos nuestra salvación. No debemos quedarnos tranquilos y dejar que otros emprendan la obra de difundir el Evangelio. Nosotros también debemos hacer nuestra parte. Debemos ejercitar el deseo y el poder que Yahuwah nos ha dado para salvar a otros. Y debemos hacer esto para que otros no sufran el mismo destino que nosotros hubiéramos sufrido si la gracia de Yahuwah no nos hubiera salvado. Entonces, ¿cómo se ve esto en la vida real? Pablo nos da la respuesta en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 2. Dice: predica la palabra, sea instantáneo a tiempo, fuera de tiempo, reguarde, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Creo que otra forma en que podemos trabajar en nuestra propia salvación o ejercer nuestra propia salvación es siendo pacientes con las fallas de los demás, compartiendo las verdades que conocemos, buscando más verdad para que podamos ser doctrinalmente puros. Todas esas son formas en las que podemos poner en práctica nuestra salvación para difundir el Evangelio. Y cuando hacemos esto, al igual que alguien que ejercita su cuerpo fielmente, seremos más fuertes en nuestro caminar con Yahuwah. Seremos capaces de hacer más, lograr más por la salvación de otros y toda gracia a nuestro amor y gratitud al Padre. Amaremos mucho porque nos han perdonado mucho y queremos transmitir eso. Recuerde esto. Cada vez que un solo versículo parece contradecir lo que dicen muchos otros pasajes de las Escrituras, tenemos que buscar una interpretación que sea consistente con todo lo demás. La verdad no es contradictoria. Puede parecer que sí lo es, si no lo entendemos correctamente, pero la verdad misma siempre es coherente. Cuando miramos el tema de la salvación en las Escrituras, rápidamente vemos que la Biblia enseña claramente que la salvación es un regalo gratuito. Efesios 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia habéis sido salvos mediante la fe, y eso no de vosotros mismos, es don de Yahuwah, no de obras, para que nadie se gloríe. Entonces, cuando lo miramos con todos los demás pasajes de las Escrituras, podemos saber que este versículo en Filipenses 2, acerca de trabajar en nuestra propia salvación, no tiene nada que ver con la salvación por obras. Sin embargo, tiene mucho que ver con estar tan llenos de amor y gratitud por nuestra salvación que cooperaremos con el cielo para trabajar por la salvación de otros, porque somos salvos. Eso tiene mucho sentido, es consistente, y eso es lo que siempre debemos recordar. Si encontramos una aparente contradicción, esa es nuestra bandera roja, que debemos seguir investigando porque hay algo que no estamos entendiendo, o una verdad mayor aquí que tenemos que desenterrar. Gracias por la pregunta, Bekele. Hoy también he aprendido mucho de esto. Muy bien,
Nuestra siguiente pregunta es de Elke Hoffmann en Stuttgart, Alemania. Ella escribe: Estimados de WLC, hace 6 meses mi esposo murió en un accidente automovilístico. Recientemente mi hijo me preguntó si pensaba que su papá estaría en el cielo. Al parecer, una chica de la iglesia le dijo que su padre estaba en el infierno porque no era cristiano. Obviamente mi hijo estaba muy molesto. Mi esposo era un buen hombre. Fue amable, honesto y generoso con todos. Tenía mucha integridad. Fue un buen esposo y un buen padre. Sin embargo, no era cristiano. De hecho, era un ateo declarado. No sé qué decirle a mi pequeño. Mi esposo era mucho más amable y cariñoso que algunos cristianos que conocí, pero era ateo. ¿Qué le puedo decirle a mi hijo? Una situación difícil. Gracias por escribir, Elke. Primero déjame decirte cuánto lamento tu pérdida. La crianza de los hijos es bastante difícil con 2. Es aún más difícil cuando tienes que hacerlo sola. Antes de responder a su pregunta, solo quiero asegurarles que Yahuwah nunca los dejará ni los desamparará, sin importar lo difícil que se ponga la vida. De hecho, hay una promesa en la Biblia específicamente para mujeres y madres que se encuentran solas. Está en Isaías 54, versículo 5. Dice: Porque tu creador es tu marido, Yahuwah de los ejércitos es su nombre y tu redentor, el Santo de Israel. El Eloá de toda la tierra será llamado. Yahuwah será tu esposo. Él será su proveedor y protector, y lo que es más, será el padre de tu hijo. Cuando necesites sabiduría sobre cómo criar a tu hijo, Él te la dará. Será un esposo para ti y un padre para tu hijo. En cuanto a tu pregunta, que hay una razón por la que los humanos no están llamados a juzgar a los demás, y esa razón se resume en 1 Samuel 16:7. En este caso, Samuel fue llamado a ir a la casa de Isaí para ungir al próximo rey de Israel. Samuel pensó que los hijos mayores de Isaí parecían muy reyes y que serían un buen rey, pero la elección de Yahuwah fue David, el hijo menor. He buscado ese texto. Dice: Porque Yahuwah no ve como el hombre ve, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Yahuwah mira el corazón. 1 Sam 16:7. Este es un principio que encontramos a lo largo de las Escrituras. En el Sermón del Monte, Yahushua dijo: no juzguéis para que no seáis juzgados. Mateo 7:1. Y él dijo esto porque no podemos leer lo que hay en el corazón. No sabemos por qué una persona hace o cree lo que hace. Por supuesto, la situación de Elke es un poco más difícil. A su hijo le preocupa que papá se pierda porque era ateo. Se le pide que haga un juicio. Entonces, ¿qué puede hacer ella? ¿Qué puede hacer cualquiera de nosotros cuando un ser querido muere y no es cristiano? Quisiera asegurarle al niño que es seguro dejar el asunto en manos de Yahuwah. En 2 Pedro 3:9 se nos dice que Yahuwah no está dispuesto a que nadie se pierda. Ahora sabemos que algunos realmente lo serán, pero también sabemos que salvará a todos los que pueda. Yahuwah también amaba al papá, y él sabe lo que había en el corazón del hombre. El punto es, no podemos juzgar. Nosotros no podemos leer los corazones, así que todo lo que nos queda es juzgar por lo externo, pero echemos un vistazo a esos aspectos externos. El que dice que su esposo era amable, honesto, generoso y tenía integridad. Él fue un buen hombre. Ahora pasemos a Gálatas 5 y lea los versículos 22 al 23. En cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. La descripción que hace Elke de su esposo dice que él tenía los frutos del Espíritu. Ahora no podemos leer su corazón, pero podemos ser inspectores de frutas. Animar al niño leyéndole este pasaje y señalándole cómo papá tenía esas cualidades. No sabemos por qué su marido era ateo, no conocemos sus antecedentes y crianza, no sabemos qué información había leído que lo convenció de que no hay Dios. Lo que sí sabemos es que era amable, honesto, generoso y tenía integridad. Era un buen hombre. Déjame ver si entiendo tu punto. Nosotros no podemos leer el corazón, así que todo lo que nos queda es mirar lo externo, y lo externo de la vida de este hombre revela lo que había en su corazón. Sí, Lucas 6, versículo 45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Por supuesto, no podemos saber con certeza qué había en el corazón de este hombre, pero podemos estar seguros que, número 1, Yahuwah salvará a todos los que pueda,
Y número 2, las acciones de una persona a menudo revelan mucho más lo que hay en su corazón. Hay tantos cristianos por ahí que son cristianos solo de nombre. Ellos hablan lo que hablan sin caminar el camino. Nuevamente no sabemos por qué este hombre no creyó en Yahuwah. Es muy posible que con más tiempo y evidencia más clara hubiera reconocido abiertamente la fe en Yahuwah. Pero los frutos mostrados en su vida revelan lo que era importante para él. Debemos recordar que un ateo intelectualmente honesto, que revela los frutos del Espíritu en su vida, está más en línea con los principios del cielo que un cristiano hipócrita que juzga a los demás. Me gusta mucho esta respuesta. Me recuerda un pasaje en Mateo 7. Se trata de cómo saber si alguien es un falso profeta y que el principio sigue siendo válido. Dice: los reconoceréis por sus frutos. ¿Recogen los hombres uvas de espinos e higos de cardos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, ni un árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego, así que por sus frutos lo conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que me hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchas obras maravillosas? Y entonces les confesaré: nunca os conocí. Apartaos de mí, haceros de iniquidad. Mateo 7, 16, 23. Hermoso y muy cierto también. Además, siempre podemos permitirnos ser amables. En Isaías 42, versículo 3, Yahushua es descrito por sus acciones, declarando: la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará. Este chico de él que está sufriendo acaba de perder a su padre. No necesita que le digan que su padre está perdido porque no sabemos que lo está. Lo dejaremos en las manos del Padre porque Él es el único que realmente sabe lo que hay en el corazón. Amén. Muy bien, nuestra próxima pregunta es de Marisol Gutiérrez en San Lorenzo, Paraguay. Ella pregunta: ¿puede Satanás leer nuestros pensamientos? Esto realmente me preocupa. Ciertamente puedo ver por qué parece así. Satanás es muy poderoso. Revelaciones 12:9 lo describen como desviando al mundo entero, y 2 Corintios 4, versículo 4 dice que ciega la mente de los creyentes. Pero no es omnipotente. Él quiere que pensemos que lo es, quiere que le temamos, pero no es omnipotente. Yahuwah limita su poder. En Santiago 4, versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esa es una promesa fantástica. Satanás es muy perspicaz, conoce nuestras debilidades y nuestras faltas. Él sabe exactamente dónde nos ha llevado a pecar antes, así que aprovecha eso y trata de atravesar nuestros puntos débiles nuevamente. Pero no se le permite leer nuestras mentes. Recuerden, amigos, Satanás es un enemigo derrotado. Quiero dejar a Marisol con un pensamiento. Es una promesa a la que todos podemos aferrarnos. Se encuentra en Isaías 26, versículo 3, y dice: en perfecta paz guardarás a aquel cuyo pensamiento está en ti, porque en ti confía. Cada vez que empiece a tener miedo del poder de Satanás, recuerde: es un enemigo derrotado, como dijo Luis. El poder de Yahuwah es mucho más fuerte y su amor lo abarca todo. No necesitas temer a un enemigo derrotado. Yahuwah nunca te dejará. Poco antes de su muerte, Pablo le escribió a Timoteo una hermosa expresión de fe. Dijo: sé a quién he creído, y estoy convencido de que puede guardar lo que le he encomendado para ese día. Se encuentra en 2 Timoteo 1:12. No hay necesidad de temer al poder de Satanás, solo mantén tu enfoque en el Todopoderoso y reclama sus promesas. Bien, tenemos tiempo para una pregunta más. Esta nos llega de Marcelo Canés, de Seattle, Washington, en los Estados Unidos. Dice: ¿la forma en que creemos hace una diferencia en el fin? ¿Existe más de un tipo de creencia? Tengo que admitir que nunca antes había pensado en eso. Me pregunto qué ha estado estudiando para generar tales preguntas, pero son buenas. ¿Importa cómo creemos si hay más de un tipo de creencia? Mi respuesta puede sorprenderte, pero la respuesta a ambas preguntas es sí. Ciertamente hace una diferencia cómo creemos y hay más de una forma de creer. Está bien, tienes mi atención. ¿Qué quieres decir? Existe una creencia intelectual y una creencia emocional, y cada tipo tiene fortalezas y debilidades.
Cada tipo también impacta nuestra relación con Yahuwah. Una creencia emocional se basa en los sentimientos de uno en lugar de hechos concretos. Ahora, ¿cómo puedo ser algo bueno? Me parece bastante débil. Por ejemplo, pensemos en un niño que le teme a la oscuridad. Está convencido de que hay un monstruo escondido debajo de su cama cuando, a menos que recuerde barrer ahí, probablemente no haya nada más que algunas bolitas de polvo. Sin embargo, las creencias emocionales tienen su lugar. Sin embargo, antes de entrar en esto, definamos lo que entendemos por creencia intelectual. Una creencia intelectual es cuando aceptamos en nuestra mente que cierta premisa es verdadera. Lo interesante de una creencia intelectual es que podemos o no actuar de acuerdo con esa creencia. ¿Por ejemplo? Tomemos a los Amish. Son una secta muy conservadora en Estados Unidos. No creen en el uso de comodidades modernas. Usan velas en lugar de electricidad. Conducen carretas tiradas por caballos en lugar de automóviles. Ahora intelectualmente creen que un automóvil puede funcionar. Creen que es capaz de transportarlos. Pero al mismo tiempo no actúan sobre esa creencia. Pasarán por delante de un automóvil y se subirán en su carreta de caballos, aunque en su mente están totalmente convencidos de que el automóvil tiene el poder de llevarlos a donde necesitan ir. Sí, puedo ver cómo definitivamente marcaría la diferencia, ya sea que creamos en algo emocional o intelectualmente. Cuando se observa en el ámbito espiritual, se podría decir que representan dos tipos diferentes de fe, los cuales juegan un papel importante en nuestra vida espiritual, porque el tipo de fe que tenemos significa la diferencia entre la vida eterna o la muerte eterna. Veamos primero una fe emocional. La fe emocional se basa en los sentimientos personales. Incluso puede basarse en una suposición o una fantasía. Sin embargo, el peligro es que la fe emocional puede estar equivocada porque no se basa en hechos. Me recuerda algo a lo que Pablo escribió en los Romanos. En el capítulo 10, versículo 2, describió a los judíos de manera muy clara. Él dijo: porque les doy testimonio de que tienen celo por Yahuwah, pero no según el conocimiento. Excelente ejemplo. Pablo estaba diciendo que los judíos eran muy celosos de mantenerse al día con todas sus prácticas y tradiciones religiosas, pero una religión que no se basaba en la verdad. Continuemos con Romanos 10, versículo 3. Porque ignorando la justicia de Yahuwah y buscando establecer su propia justicia, no se han sometido a la justicia de Yahuwah. Los judíos mucho antes habían rechazado las verdades puras de Yahuwah. Habían formado una religión propia basada en nada más que las tradiciones de sus mayores. Entonces, cuando Yahushua vino, fue fácil para ellos ignorar la verdad de que Él era en verdad el tan esperado Salvador del mundo. En esencia, Pablo está diciendo que la religión de los judíos es una religión egocéntrica, porque los creyentes tratan de abrirse camino hacia la salvación, obedeciendo todas sus numerosas reglas y minucias. Pero simplemente no es posible abrirse camino hacia la salvación o el perdón. Leamos el siguiente versículo ahora. Romanos 10, versículo 4 dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. No podemos trabajar lo suficiente para compensar nuestros pecados. Es imposible. Por eso necesitamos un Salvador. Yahushua pagó por nuestros pecados y el único trabajo que debemos hacer es simplemente confiar en Él. El Salvador lo expresó claramente en Juan 6:29. Yahushua le respondió: esta es la obra de Yahuwah, que creáis en Él, que lo envió. Todos los judíos estaban preocupados por el ajetreado trabajo de hacer las cosas que pensaban que les daría la salvación. En Mateo 23, Yahushua dijo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque pagas el diezmo de la menta, el anís y el comino, y has descuidado los asuntos más importantes de la ley, la injusticia, la misericordia y la fe. Estos deberían haberlo hecho sin dejar los demás sin hacer, guías ciegos que cuelan un mosquito y se tragan un camello». Estaban ocupados con el trabajo de la perfección, pero estaban equivocados. Este es un ejemplo de fe emocional. Puede ser muy fuerte, pero también puede ser muy erróneo si se basa en una suposición incorrecta o en una creencia falsa. Entonces, ¿qué es una fe intelectual? Evidentemente, este sería uno más basado en hechos. No veo cuál sería la debilidad en este tipo de fe. La respuesta a eso se encuentra en Lucas capítulo 6, versículo 46 al 49. Aquí Yahushua estaba hablando de esto mismo, el peligro de saber las cosas correctas,
pero no hacerlas. Pero, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen las cosas que os digo? Cualquiera que venga a mí, oiga mis dichos y los haga, yo les mostraré a quién se parece. Es como un hombre que construye una casa, que cavó hondo y puso los cimientos sobre la roca. Y cuando se desató el diluvio, el torrente golpeó con vehemencia esa casa y no pudo sacudirla porque estaba fundada sobre la roca. Pero el que oyó y no hizo nada es como un hombre que construye una casa en la tierra sin cimientos, contra el cual el arroyo golpeaba con vehemencia e inmediatamente cayó, y la ruina de esa casa fue grande. Si realmente queremos servir a Yahuwá, haremos lo que Él quiere que hagamos, no solo lo que nos hace sentir bien. En la parábola de Yahushua, la gente que lo llamaba Señor, Señor, sabía lo que debían hacer, no eran ignorantes. Simplemente no querían hacerlo. Aquí Yahushua está trazando un contraste entre alguien que actúa sobre el conocimiento que tiene y alguien que no actúa sobre él. Ambos tienen el mismo conocimiento, pero uno está comprometido a vivir de acuerdo con lo que sabe y el otro no. Creo que el resumen de Yahushua del hombre que se niega a vivir de acuerdo con lo que se sabe es muy revelador. Él dice, y la ruina de esa casa era grande. Esto es serio, es una advertencia. Entonces, nos ha mostrado los problemas de los dos tipos de fe. ¿Qué tipo de fe debemos tener? No hay otro tipo de fe. La debilidad se encuentra en los extremos, todos de uno y ninguno del otro. La verdadera fe bíblica incluye tanto la fe emocional como la intelectual. Primero, su fundamento debe ser una fe intelectual. La mayoría de nosotros respondemos emocionalmente, y eso está bien. Así es como Yahuwá atrae nuestros corazones. Pero una fe emocional no tiene una base sólida. Todo lo que se necesita para emocionarse es que venga algún orador elocuente, alguna persona que suene bien, y nuestras emociones pueden ser engañadas hacia otro punto de vista. La fe intelectual es la base sobre la que construir. Me he dado cuenta. Es que la verdad es lógica. Lo es. Y también notarás que si una persona solo recurre a argumentos emocionales, invariablemente tiene el error de su lado. Entonces, ¿dónde entra una creencia emocional o de fe? La fe emocional surge porque la salvación requiere más que un simple asentimiento mental a la verdad. También requiere un compromiso. Veamos en Romanos 10, versículos 9 y 10. Dice, si confiesas con tu boca al Señor Yahushua y crees en tu corazón que Yahuwá los levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Lo que Pablo está diciendo aquí es que debemos tener un verdadero compromiso de corazón con Yahuwá. Debemos creer verdaderamente con todo nuestro corazón en los méritos de Yahushua para ser salvos. Solía preguntarme qué significa decir que con el corazón se cree. Obviamente el órgano que bombea sangre por todo nuestro cuerpo no puede creer nada, pero lo que descubrí es que significa que creemos totalmente, que podemos sentirlo en nuestro corazón. Algo así como cuando un ser querido fallece. Decimos que sentimos el dolor de la pérdida en nuestro corazón. Así es como sucede con la verdad. Sentimos la intensidad de la verdad en nuestros cuerpos. La voz suave y apacible hace vibrar la verdad en nuestro subconsciente y se convierte en parte de nosotros. La fe salvadora requiere una combinación de fe emocional e intelectual. La fe emocional sin el conocimiento de la verdad es la razón por la que algunas personas pueden ser sinceras pero equivocadas. Pueden ser muy devotos sobre el error. Al mismo tiempo, la fe intelectual sin un compromiso pleno de corazón no es fe en absoluto. Es solo un sentimiento mental, un reconocimiento de los hechos. Pasemos al primer capítulo de Isaías, versículo 18. Ven ahora y razonemos juntos, dice Yahuwá. Aunque tus pecados sean como escarlata, serán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, serán como la lana. Aquí está la lógica de la verdad. Yahuwá sabe cómo todos los cerebros están conectados y está dispuesto a presentar cualquier evidencia que sea necesaria para convencer a cada mente individual. Leamos el Salmo 34, versículos 8 y 9. Aquí en este pasaje tenemos el lado emocional presentado. Oh, prueben y vean que Yahuwá es bueno. Bienaventurado el hombre que confía en él. Temed a Yahuwá, vosotros sus santos. No hay necesidad para los que le temen. Cuando la fe de un creyente se basa en pruebas y hechos, es muy fuerte. Cuando esos hechos se combinan con las emociones de la experiencia personal, entonces tienes la fe salvadora, la fe de los mártires para permanecer fieles a Yahuwá,
aunque los cielos caigan. La fe de Job llegó a decir, aunque me mataran, confiaré en él. Esta es la fe que salva, la fe que cada uno de nosotros necesita y la fe que podemos desarrollar cuando, 1, estudiamos por nosotros mismos y 2, hacer un compromiso de todo corazón de conocer a Yahuwah por nosotros mismos en nuestra propia experiencia personal. Eso tiene mucho sentido. Sé que quiero eso para mí. Hola, soy Laura Martínez con la promesa diaria de hoy de la palabra de Yahuwah. David Livingstone fue un médico misionero escocés en África. También fue un explorador que buscó la fuente del río Nilo. En ese momento, la fuente del caudaloso río Nilo aún no se había descubierto. Livingstone creía que si podía resolver el misterio, su fama le permitiría obtener la influencia necesaria para poner fin al comercio de esclavos árabes suajili de África Oriental. Le dijo un amigo, las fuentes del Nilo son valiosas solo como un medio para abrir mi boca con poder entre los hombres, en este poder del cual espero remediar un inmenso mal. Era verdaderamente un siervo desinteresado del Altísimo, que vivió para bendecir a los demás, pero no fue una vida fácil. Un día el Dr. Livingstone llegó al río Zambezi y quiso cruzar. El jefe de esa zona había sido maltratado por otro hombre blanco traicionero. En represalia, el jefe le había prometido matar al próximo hombre blanco que cruzara el río. Esa noche Livingstone se volvió hacia las promesas inquebrantables de Yahuwah y leyó Mateo 28:20. Las últimas palabras de Yahushua antes de su ascensión dice: «Mira, estoy contigo siempre, hasta los confines del mundo». Al cerrar tu Biblia, Livingstone dijo: «Es la palabra de un caballero del más estricto y sagrado honor. No huiré». Y no lo hizo, cruzó el río y continuó su camino, bajo la protección del Altísimo. Salmo 121, versículo 7 dice: Yahuwah te protegerá de todo mal, Él guardará tu alma, Yahuwah guardará tu salida, tu entrada desde ahora y para siempre. Se nos han dado grandes y preciosas promesas, vayan y comiencen a clamarlas. Nutrición para la mente y conciencia. Vivimos tiempos muy solemnes. El mundo está al borde del desastre. Pronto tendrán lugar eventos catastróficos que pondrán fin a esta era y marcarán el comienzo de la siguiente. En su gran misericordia, Yahuwah ha revelado, a través de la profecía, lo que nos espera en el futuro. Revelaciones 8 predice una serie de eventos, cada uno peor que el anterior, que devastarán a la tierra. Los suministros de alimentos del mundo serán diezmados por la hambruna y resultará la pestilencia que le acompaña. Los suministros de agua dulce de la tierra también se verán afectados. Revelaciones 9 revela que los demonios se harán pasar por extraterrestres. El terror y la devastación de esta supuesta invasión alienígena harán que la gente desespere por seguridad a cualquier precio. La libertad de vivir y adorar como dicta la conciencia se convertirá en una cosa del pasado. Muchas mentiras se perderán durante la serie de eventos y cuando se aplique la marca de la bestia, habrá mártires. Cada evento se prepara para la próxima crisis en un largo y último llamado de misericordia al arrepentimiento, porque Yahuwah no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Poco después de los eventos descritos en Revelaciones 8 y 9, se derramarán las 7 últimas plagas. Estas plagas no tienen precedentes en la historia de la humanidad. En un sentido muy real, estos eventos vaciarán la tierra. Isaías 24 advierte: He aquí Yahuwah vacía la tierra, y la asola, y la revuelve y esparce a sus habitantes. La tierra se tambaleará de un lado a otro como un borracho, y será removida como una cabaña, y su transgresión será pesada sobre ella, y caerá, y no volverá a levantarse. Para los creyentes, sin embargo, hay esperanza. Al describir el fin de esta era, Yahushua dijo en la cita de Lucas 21-28: Cuando estas cosas comiencen a suceder, luego miren hacia arriba y levanten la cabeza porque su redención se acerca. Sí, el final será traumático. Está destinado a ser. Yahuwah quiere salvar cada individuo que pueda. Entonces, permite que este clímax final despierte las almas. Pero el evangelio del reino de Yahuwah es que más allá de los eventos traumáticos del futuro cercano,
Una eternidad de bienaventuranza espera a todos los que acepten el regalo de Yahuwah para la salvación. Cuando Yahushua regrese, todos los que han muerto confiando en los méritos del Salvador crucificado y resucitado serán resucitados en la primera resurrección. Entonces Yahushua establecerá el reino de Yahuwah en la tierra. Él y los redimidos reinarán juntos en la tierra durante los primeros 1000 años de la eternidad. Dado que los eventos cataclísmicos que preceden al regreso de Yahushua harán que la tierra sea inhabitable, entonces Yahuwah recreará un mundo completamente nuevo. Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Si deseas unirte a los redimidos de todas las edades que viven una vida que se compara con la vida de Yahuwah, haz la elección, acepta la salvación hoy. No tienes que prepararte. La verdad es que no puedes. Yo tampoco. Nadie puede. Vayan a él tal como son. No esperen hasta que deje de pecar. No mejorará por sus propios esfuerzos. Acepte la invitación de Yahuwah de convertirse en miembro de su reino terrenal eterno. Cuando aceptes esta preciosa invitación, Yahuwah te obsequiará con un corazón completamente nuevo. En Ezequiel 36:26 declara: Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré el corazón de piedra de su carne y les daré un corazón de carne. Aceptar este regalo valioso es la única manera de unirse a su reino. Él está esperando con los brazos abiertos, ansioso por recibir a todos los que se acercan a él. Gracias por escuchar este episodio en WLC Radio. Vivimos tiempos muy solemnes. El mundo está al borde del desastre. Pronto tendrán lugar acontecimientos catastróficos que pondrán fin a esta era y marcarán el comienzo de la siguiente. En su gran misericordia, Yahuwah ha revelado a través de la profecía lo que depara el futuro. Apocalipsis 8 predice una serie de eventos, cada uno peor que el anterior, que devastarán la tierra. Se diezmará el suministro mundial de alimentos. Se producirá hambruna y la pestilencia que la acompaña. Los suministros de agua dulce de la tierra también se verán afectados. Apocalipsis 9 revela que los demonios se harán pasar por extraterrestres. El terror y la devastación de esta llamada invasión extraterrestre hará que la gente desespere por seguridad a cualquier precio. La libertad de vivir y de adorar como dicta la conciencia se convertirá en una cosa del pasado. Se perderán muchas vidas durante esta serie de eventos, y cuando se aplique la marca de la bestia, habrá mártires. Cada evento se prepara para la próxima crisis, en un largo y último llamado de misericordia al arrepentimiento. Porque Yahuwah no está dispuesto a que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Poco después de los eventos descritos en Apocalipsis 8 y 9, se derramarán las 7 últimas plagas. Estas plagas no tienen precedente en la historia de la humanidad. En un sentido muy real, estos eventos vaciarán la tierra. Isaías 24 advierte, cita: He aquí Yahuwah vacía la tierra, la asola, la revuelve y esparce a sus habitantes. La tierra se tambaleará de un lado a otro como un borracho, y será removida como una cabaña, y su transgresión será pesada sobre ella, y caerá, y no volverá a levantarse. Isaías 24, 1-20. Para los creyentes, sin embargo, hay esperanza. Al describir el final de esta era, Yahushua dijo en Lucas 21, versículo 28, cita: Cuando estas cosas comiencen a suceder, entonces miren hacia arriba y levanten la cabeza, porque tu redención está cerca. Sí, al final será traumático, está destinado a serlo. Yahuwah quiere salvar a cada individuo que pueda para permitir que este clímax final despierte las almas. Pero el evangelio del reino de Yah es que más allá de los eventos traumáticos del futuro cercano, una eternidad de bienaventuranza espera a todos los que aceptan el regalo de salvación de Yah. Cuando Yahushua regrese,
todos los que han muerto confiando en los méritos del Salvador crucificado y resucitado serán resucitados en la primera resurrección. Entonces Yahushua establecerá el reino de Yah en la tierra. Él y los redimidos reinarán juntos sobre la tierra durante los primeros 1000 años de la eternidad. Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Apocalipsis 21:1. Si deseas unirte a los redimidos de todas las edades, viviendo una vida que se compare con la vida de Yahuwah, haz la elección, acepta la salvación hoy. No tiene que prepararse. La verdad es que no puedes, yo tampoco, nadie puede. Ven a Él tal como eres. No espere hasta que deje de pecar, no mejorará con sus propios esfuerzos. Acepte la invitación de Yahuwah de convertirse en miembro de su reino terrenal eterno. Cuando aceptes esta preciosa invitación, Yahuwah te obsequiará con un corazón completamente nuevo. En Ezequiel 36, versículo 26, Él declara: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré el corazón de piedra de su carne y les daré un corazón de carne. Aceptar este regalo invaluable es la única manera de unirse a su reino. Ven a Yahuwah tal como eres. Está esperando con los brazos abiertos, ansioso por recibir a todos los que se acercan a Él. Ha sintonizado con la radio de WBCQ en 9330 kHz en la banda de 31 metros. Radio World Last Chance, preparando un pueblo para el pronto retorno del Salvador. Este programa, como los episodios pasados de Radio WLC, están disponibles para descargarlos en nuestra página web. Son estupendos para compartir con amistades y estudios bíblicos. También es un maravilloso apoyo para aquellos que dan su adoración a Yahuwah solos o en casa. Si desea escuchar los programas de Radio WLC, visite nuestra página web en worldslastchance.com/español. Haga clic en el icono Radio WLC, parte superior a la izquierda de la página principal. Esto le permitirá hacer descargas de los episodios en su idioma preferido. También están los artículos y los vídeos disponibles en una variedad de idiomas. Acompáñenos otra vez mañana para otro mensaje lleno de verdades en WBCQ, en 9330 kHz, en la banda de 31 metros.
la radio de WLC. Prepara un pueblo para el pronto retorno del Salvador.